Bienvenidos a su programa Creciendo Juntos, Familia y Escuela. Diálogos que aportan a la celebración de la vida de nuestros niños, niñas y jóvenes y sus familias. Seguros todos de que nacimos para ser felices. Y la base de esta felicidad está en sentirse amado. Conversaciones que invitan a reflexionar sobre cómo construir ambientes escolares y familiares saludables en la infancia y en la adolescencia, que sean el nicho de una cultura de paz en una sociedad inclusiva y con esperanza. Nuestra conductora con ustedes, la maestra colombiana Ruth Estela Chacón Pinilla. Bienvenidos a esta emisión de Creciendo Juntos, Familia y Escuela. Gracias por estar con nosotros en esta mañana de domingo, una mañana muy especial. Y bueno, con esta lectura que siempre nos acompaña y compartimos, iniciamos. El cuento Nosotros, escrito por Paloma Valdivia, publicado en el 2017. Si yo fuera una oveja, tú serías un cordero. Si yo fuera una yegua, tú serías un potrillo. Si yo fuera un gran pez, tú serías un alevín. Si yo fuera una osa, tú serías un osesno. Si yo fuera una topa, tú serías un pequeño topo. Si yo fuera una coneja, tú serías un conejito. Y un día te irías saltando. Seguirías saltando y seguirías buscando. Descubrirías nuevas cosas. Y volverías convertido en lo que tú quisieras. Para entonces, yo también habría cambiado. Y aunque nos viéramos algo diferentes, siempre seríamos mamá e hijo. Siempre seremos nosotros. Y colorín colorado, esta linda historia se ha terminado. En nuestra cabecita y en nuestro corazón a quedar. Muchísimas gracias y los invito a esta entrevista que sigue con una sorpresa inmensa y celebrando un día muy especial en esta semana. Bienvenidos. Buenos días, en este domingo saludamos a toda nuestra audiencia de Creciendo Juntos, Familia y Escuela. Gracias por estar con nosotros y seguir construyendo ambientes familiares y escolares saludables. Hoy con esta lectura de inicio y acompañados con Carlos Alfonso Baró. ¿Quién es Carlos Alfonso? Intérprete de lengua de señas colombiana, como ustedes lo acaban de ver. Él compartirá hoy con nosotros sus saberes y experiencias en torno a este tema. Él tiene conocimiento en técnicas de interpretación, sordoceguera y discapacidad múltiple sensorial. Es coordinador del Servicio de Interpretación en Lengua de Señas colombiana para los posgrados en educación en la Universidad del Bosque. Profesional encargado de la implementación y coordinación del proyecto de inclusión a la vida universitaria para personas con discapacidad y la gestión del Servicio de Interpretación en Lengua de Señas colombiana para programas de pregrado en educación en la Universidad de Compensar. Y estuvo también vinculado con la Universidad Pedagógica Nacional como responsable en la interpretación de contenidos académicos en lengua de señas colombianas con funciones de planificación, preparación de sesiones, investigación y adaptación de vocabulario especializado en el ámbito educativo. Carlos, buenos días.
Buenos días, Ruth, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Bueno, pues en esta semana, casualmente el martes 23 de septiembre, se celebró el Día Nacional de la Lengua de Señas Colombiana. Esta fecha coincide con el Día Internacional de la Lengua de Señas establecido por la Organización de las Naciones Unidas. En Colombia, la conmemoración de esta fecha se oficializó mediante un decreto, el decreto 2049 del año 2020, con el objetivo de promover la visibilidad de la lengua de señas colombiana y reconocer como la lengua propia de la comunidad sorda del país. Hoy, precisamente para hablar de este tema, nos acompaña Carlos Alfonso, quien ha dedicado sus últimos 14 años a este campo de saberes y experiencias. Vamos a dialogar sobre él porque creo que es un tema en el que todos estamos dispuestos a aprender. A veces de pronto el desconocimiento nos lleva de pronto a ciertas actitudes que no son favorecedoras en esta población. Pero bueno, hoy aprendiendo muy seguramente y conociendo algunas cosas, vamos a tener una actitud más fortalecida. Dialoguemos entonces sobre tu experiencia personal y yo quisiera saber cómo fue tu proceso de aprender y dominar la lengua de señas colombiana. Bueno, pues la verdad es una pregunta chévere para empezar pues la verdad no inició como algo profesional, inició de forma muy personal. Resulta que yo me enamoré de una persona cuyo hermano es una persona sorda. Entonces, para poder formar parte de la familia, pues uno de los tratos era poder aprender lengua de señas. Eso más o menos hace 18 años. Entonces, poder comprender las dinámicas de la familia, quién era la persona sorda, hablar con él. La esposa de él también es una persona sorda. Entonces, como entrar en el núcleo de la familia, pues una de las exigencias era aprender lengua de señas. Y eso empezó pues como por decirlo así un curso express para pues encajar con la familia. Después se convirtió pues en una inmersión cultural. Ya llevo 14 años en esta profesión, como mencionaste, en diferentes contextos académicos sobre todo, y pues realmente es algo genial. Porque pues lo que empezó tan solo aprendiendo algunas cosas para comunicarme en familia, pues se convirtió en una profesión y en una vocación de vida. Y pues al aprender de ello, pues se volvió cada vez más fascinante su cultura, su aprendizaje pues eso se hizo con rigor para que después se pudiera pues dominar con FENASCOL, con el INSOR, con entidades fuera del país para mejorar pues el dominio de la lengua de señas. Perfecto, pues mira qué motivación tan hermosa, una motivación ligada al amor, ligada a poder entablar una relación y pues bueno, creo que una exigencia válida en un contexto donde para comunicarnos se requería, Carlos, y bueno, se convierte en tu reto y creo que al lado de esto muchos retos y satisfacciones en tu trayectoria. Yo quisiera que me contaras en esa trayectoria que tú describes tanto personal, familiar como académica, que después asumes y profesional, ¿cuál ha sido el mayor reto y la mayor satisfacción en esta trayectoria? Bueno, pues ha habido muchísimos retos y muchísimas satisfacciones al ser pues una carrera netamente humanitaria, ¿no? Uno de los principales retos sigue siendo un poco el poco conocimiento que hay hacia la comunidad sorda, hacia la lengua de señas y también pues hacia los estigmas que se han cultivado a través de los años. Siempre lo diferente pues nos produce rechazo. Pues también, tristemente en este caso de la discapacidad auditiva, pues empezó con un tema de como que se ve a la persona sorda como enferma. Y eso, pues las personas viven un duelo, como que apartan, y ese es el mayor reto, tratar de mostrarle a las personas que no están enfermas las personas sordas, simplemente son personas que hablan un idioma diferente al de nosotros, la lengua de señas. Entonces creo que ese es el mayor reto, ¿no? Como el actitudinal, como tratar de decirle a las personas que hay una riqueza, una cultura, muchísimas experiencias enriquecedoras para uno como oyente al aprender lengua de señas. Y satisfacciones, uf, mira, o sea, desde una llamada, por ejemplo, cuando un sordo llama a su mamá a desearle el feliz día de la madre y escuchar esa voz de una madre diciéndole a su hijo que lo ama, que lo quiere, como también he estado en
celebraciones religiosas, por ejemplo, el bautismo de un hijo y todo espectacular, o el grado de una persona profesional. Muchos de ellos, por ejemplo, en estas realidades de Colombia, son los primeros graduados de universidad de toda su familia. Entonces es no solamente como persona sorda un gran logro, sino también como familia el que pues una persona sorda se gradúe como profesional. Entonces la lista sigue creciendo. Es realmente de las profesiones más bonitas, la educación, estar ligados a la educación, a estas carreras humanistas que te permiten pues todos los días tener logros pequeños, ¿no? Abrazar a un niño, poderle pasar una comunicación y que él lo entienda, es lo que más pues produce satisfacción. Y mira que en este campo de tu saber, yo quisiera que nos ilustraras porque tú empiezas a hablar de las familias y de todo lo que pasa a nivel de esos logros que las personas de la comunidad sorda empiezan a tener y que es satisfactorio ese acompañamiento que tú has hecho. Yo quisiera que habláramos un poco de por qué es importante reconocer y promover la lengua de señas colombiana en nuestra sociedad, Carlos. Claro, mira, lo primero que todo es que hay que reconocer que la lengua de señas colombiana es una lengua oficial. La ley 324 de 1996 la reconoce. Entonces, esto devuelve dignidad a la persona sorda. Es como si les devolviera la voz. Y resulta que es que la lengua de señas es la clave para la identidad, ¿sí? Por ejemplo, nuestros dichos colombianos, le cogió la tarde, o despiértese temprano, o tan bonito llegando tarde. O sea, ahí tenemos muchos dichos en nuestra riqueza, en nuestro idioma español, que nos identifican como cultura colombiana. Lo mismo sucede en lengua de señas. Y pues esto les da, es algo espectacular porque les da realmente una voz. Cuando las familias aprenden lengua de señas, es como si le dijeran a la persona sorda: te amamos, te reconocemos y te entendemos. Y creo que a veces, muchas veces cuando nosotros estamos afrontando problemas o retos o incluso logros, encontrar a alguien que nos escuche y nos entienda es un tesoro. Y eso es lo que necesitan las personas sordas, poderse comunicar. Y pues qué mejor que lo hagan las familias. Porque pues sí, otras personas pueden aprender, pueden desahogarse, pero cuando es una mamá, cuando es un hermano, cuando es un papá que le habla en su propio idioma, pues realmente es una muestra de amor y de tranquilidad para la persona sorda. Yo quisiera entender aquí, Carlos, que también lo que tú nos dices es un llamado como comunidades, es un llamado como sociedad a reconocer esta lengua de señas colombiana. Y creo, Carlos, que ahí dentro de la educación tendríamos una deuda pendiente y es que esto sería una asignatura. Una asignatura que debería enseñarse en los distintos planes de estudio. ¿Qué tal desde el preescolar, enseñando a nuestros niños la lengua de señas colombiana para poder tener realmente una vida en inclusión, ¿cierto? Poder entender que hay otras comunidades y que nosotros hacemos parte de esas comunidades también en el desarrollo de esas comunidades. Entonces, creo que esto es una asignatura pendiente en los planes de estudio de la educación inicial, de la educación básica, media e inclusive universitaria, no solo como formación, sino debería ser parte, inclusive tampoco electiva, debería ser parte de los programas. Literal, literal. Sí, Sí. pues mira, o sea, es complejo porque pues obviamente es como un idioma, ¿no? Entonces también a veces está la posibilidad de quien quiere o no quiere aprender. Pero cuando uno se impacta con el cambio de vida que hace sobre las personas sordas, mira, yo he conocido casos de personas sordas que estuvieron a punto de suicidarse, y porque alguien los saludó en lengua de señas, descubrieron que la vida Fueron valía la pena, reconocidos. se sintieron reconocidos. Y nos pasa a nosotros, o sea, cuando tal vez estamos en un día triste, alguien tan solo se demora un minuto en decirnos cómo estás, te sientes bien, quieres un abrazo, eh, uno le cambia la vida y uno como que toma mejores decisiones, como que se calma. Eso es lo que piden a gritos las personas sordas. Y la verdad, la comunidad sorda está totalmente abierta para enseñar lengua de señas. Yo creo que más que una electiva debería ser un proyecto transversal en todas las Sí. asignaturas. Entonces, si tú estás enseñando, no sé, matemáticas,
Si tú enseñas las señas del triángulo, del cuadrado, de la multiplicación, eh, lo puedes hacer con lengua de señas, incluir un poco de lengua de señas, porque va a facilitar, también porque al ser visual, la lengua de señas, pues va a facilitar la vida para que ellos puedan aprender, pero seguimos promoviendo es un ambiente de inclusión, que creo que es la clave para construirnos como sociedad inclusiva, ¿no? No como que hay la materia ya parte y entonces ahora es obligatoria no, sino poderlo en todos los aspectos de nuestra vida ir metiendo de a poquito, ¿sí? Y ya la persona que se quiera profesionalizar o ser más proeficiente, pues deja, bueno, decide como que profesionalizarse al respecto. Pero si todos en la educación manejamos un poquito de lengua de señas, creo que va a ser la diferencia. Pues nos convertiríamos en ese apoyo educativo y emocional con la comunidad sorda y sería muy valioso como tú lo dices. O sea, ellos también están esperando que alguien los salude, que alguien sepa entender su lenguaje y qué bueno que lo pudiéramos hacer como sociedad. Yo quisiera que tú nos comentaras cómo contribuye la lengua de señas colombiana a la inclusión en espacios familiares y escolares. Digamos que la vivencia en las familias creo que a veces también es muy en solitario, ¿no? Siento que las familias padecen ese proceso porque no encuentran un asidero, porque no encuentran esa voz que les apoye, ¿cierto? Entonces, ¿cómo podría ser esa contribución? Pues mira, yo siento que es acercándose a la comunidad sorda. Algo que ha pasado a través de los años y nos pasa como sociedad es que pues hay ciertos referentes como el médico, el profesor, el abogado, y son profesiones muy loables y todos pues lo hablan Ujú. desde su postura. Pero cuando se da un diagnóstico, por ejemplo, de que tu hijo es una persona sorda, se recurren a muchos estamentos menos a la comunidad sorda. ¿Sí? Entonces el médico tiene una visión más rehabilitatoria y entonces es como que, bueno, vamos a implantarlo, vamos a tenerle un audífono, va a volver a ser oyente, pero la realidad es que de ese porcentaje es muy mínimo, o sea, te podría casi asegurar que entre el 10 al 5% se logra realmente una rehabilitación para que la persona pueda oralizar de forma normal. Entonces, lo mejor que pueden hacer las familias es acercarse a las comunidades sordas, aprender lengua de señas. ¿Sí? Entonces se ha demostrado que cuando unos padres le empiezan a hablar a un bebé en lengua de señas, el bebé empieza a responder. De hecho, es el primer idioma original que todos nosotros tenemos, ¿no? El bebé señala Sí. las cosas que quiere, lo que busca, ¿sí? Y empieza ahí a ver, ¿no? Y pues el tema también de reconocimiento, ¿sí? Yo creo que una de las cosas que más dicen los padres y los hijos es que ni mi papá no me entiende, mi mamá no me entiende, y los papás dicen, es que yo no entiendo a mi hijo, habla en otro idioma, ¿sí? Entonces, lo mismo viven las personas sordas, ¿sí? Pero cuando se rompe, yo creo que la barrera del amor, porque a pesar de que tengamos diferencias generacionales con los padres e hijos, lo que pasa es que cuando el idioma del amor surge, cuando tú consientes, cuando tú abrazas, pues es un idioma universal. Y en el caso de las personas sordas es lengua de señas, ¿sí? La riqueza que pasa en lengua de señas, mira, eh, aprenden a ser más histriónicos, a darle menos pena, a entenderse. Tú puedes decir, por ejemplo, en un momento de circunstancia que están hablando o gritando todos, por ejemplo, ahora que viene Navidad, tú le puedes decirle a tu hijo, siéntate, pórtate bien, ten cuidado con tal persona, sin importar el ruido, ¿sí? Entonces hay mucha riqueza que uno empieza. Y en las escuelas, realmente, mira, yo estoy en estos momentos en un colegio de inclusión a la inversa. Entonces, la idea es un colegio exclusivamente para personas sordas, pero se reciben oyentes y se hace inclusión en este aspecto. Y ver cómo un niño oyente aprende a decirle a un niño sordo, ven, vamos a jugar, verle los ojos brillar cuando el niño oyente aprende a decirle, vamos a jugar. Y a veces la inclusión es simplemente eso, alguien que te diga, juguemos en tu propio lenguaje, en tu propia en tu propio idioma. Y eso impacta realmente como sociedad, nos construye como sociedad, porque estoy seguro que estos niños oyentes que están en este colegio van a salir siendo más humanos y que es algo que como familias, como personas, como sociedad necesitamos pues en estos tiempos de crisis aún más.
Yo quisiera que, digamos, aquí tú nos comentas esas posibilidades que podría haber, ¿sí? Yo quisiera que tú ahorita, aquí nos están escuchando familias, escuelas, me gustaría que si hay un hijo sordo, una hija sorda en la familia y están empezando este camino, ¿qué les aconsejaría Carlos con la experiencia que tiene? Pues mira, lo primero es no tengan miedo. O sea, igual ser papá ya es un reto demasiado grande, ya Sí. está totalmente comprendido. O sea, es súper complejo entender, cuidar a una vida, ¿sí? Todos sus procesos. Entonces yo creo que lo mejor que puede hacer es busque varios caminos, ¿sí? A veces pensamos que para llegar a cierto lugar solo hay un camino, pero a veces incluso perderse en el camino descubre paisajes hermosos, atardeceres, olores diferentes, y a veces eso pasa. Entonces, siempre lo que pasa con los papás cuando les dan el diagnóstico de una persona sorda, ellos quieren valerse desde un médico que les da como una solución, pero desconocen la comunidad sorda. Y la comunidad sorda, pues precisamente por haber estado tantos años aislada, es muy amorosa, es muy cariñosa, atiende a las personas sordas. De hecho, todos los que lleguen a conocer a una persona sorda hasta tienen un profesor gratis de lengua de señas. Todos los sordos quieren enseñar lengua de señas y gratis, no te van a cobrar, porque quieren que más personas se involucren en la comunidad. Entonces, el mejor consejo es busquen a las comunidades sordas, busquen a personas sordas, ellos mismos les van a enseñar señas, pero sobre todo el tema que creo que sigue siendo, ¿no? Con amor, hacer todas las cosas con amor. Obviamente va a ser difícil, se va a hablar otros idiomas, pero si todo se hace con amor, ya las estrategias pedagógicas, pues te las va a dar un profesor, el tema médico, pues un médico, la rehabilitación, pero el amor de una comunidad, pues no se supera con nada. Mira que cuando tú dices ese amor que empieza desde ese nicho cercano que es la familia, ¿cierto? Para construir estos saberes en torno a la lengua de señas colombianas. Y luego viene el sistema escolar, un sistema escolar que a veces empieza a reñir con estas condiciones, ¿cierto? Que creo que riñe más por desconocimiento que por voluntad. Lo voy a poner en ese terreno. Podemos tener la voluntad, pero a veces es el desconocimiento, ¿cierto? El que nos hace de pronto apartarnos un poco. ¿Qué podemos decirle a esas comunidades escolares donde asumen este reto, donde se enfrentan a esta situación y que también con miedo pueden involucrarse, ¿no? Entonces, ¿qué les podríamos decir a estas comunidades, Carlos? Mira, yo creo que una palabra también que se usa mucho ahora es la empatía, ¿no? Ponerse en el lugar de estos niños sordos y también informarse. O sea, yo creo que ahora con pues tanta tecnología de información que hay al alcance, pues es muy importante que uno pueda buscar dónde está la ayuda, ¿sí? A veces nos da o nos cuesta como entidades reconocer que necesitamos ayuda. Entonces yo creo que ese sería el primer paso, empatía, buscar la ayuda. Y lo otro es que siento que nos falta mucho como sociedad, es involucrar a personas sordas. Hace unos años, pues claro, estaba el tema de la barrera de que no hay profesionales sordos, apenas están estudiando en la universidad, apenas están profesionalizándose, pero el día de hoy tenemos fácilmente 3 doctores sordos, alrededor de 20 y siguen capacitando magister, sordos, muchísimas profesiones de personas sordas, especialmente en la educación. Entonces, a esas entidades, pues que no les dé miedo contratar a una persona sorda. A veces, claro, se piensa mucho en el presupuesto, en que hay que contratar un intérprete, pero a veces ellos ya están muy acostumbrados a desenvolverse en un mundo oyente. No necesitan inicialmente un intérprete. Tal vez alguna reunión, la lectura de un contrato, algo muy formal, sí se necesitaría. Pero si involucramos a personas sordas en nuestros ambientes escolares, la riqueza para todos es inmensa. Y tú lo sabes, o sea, cuando uno ayuda a más personas a que tengan una bendición, el universo, Dios, la vida, eh, Se retribuyen, multiplica. te multiplican bendiciones. Entonces, hay Sí. instituciones que dicen como, bueno, no sabemos nada de
cultura sorda. Bueno, vamos a contratar un profesor sordo y él nos va a guiar en el camino. Entonces estás dignificando porque estás dando trabajo a una persona sorda. Le llueven bendiciones porque esa persona sorda tiene familia y necesita mantener una familia. Entonces se duplican las bendiciones. Los niños aprenden de que hay personas diferentes en vivo, ¿sí? Lo ven, aprenden una nueva lengua, desarrollan nuevas conexiones neuronales. O sea, las bendiciones son inmensas, incluso económicas, porque si se contrata una persona con discapacidad, hasta hay excepción de impuestos, o sea, llueven muchísimas bendiciones, se reconocen, crecemos como sociedad. Entonces yo creo que lo mejor es involucrar personas sordas en nuestras instituciones. ¿Cómo podemos empezar ese camino? Porque yo creo que es un paso a paso, Carlos. Creo que tú has dicho algunas cosas y dices irlas involucrando. ¿Cómo podría ser ese paso a paso que tú nos indiques para hacer bien ese ejercicio de irnos involucrando? Pues mira, yo siento que algo que pasa mucho es que no aprovechamos y no utilizamos muy bien las redes sociales, ¿sí? Porque sí, o sea, nosotros gastamos mucho tiempo mirando redes sociales, nos parece chistoso, pero no aprovechamos el potencial de las redes sociales, que es conectar con las personas. Entonces, en las redes sociales tú puedes generar grupos en WhatsApp, en Instagram, en Facebook, en YouTube, de comunidades de personas. Entonces una persona te dice, mira, yo soy una persona sorda, soy profesional, etcétera, etcétera, y empiezas a conectar. Entonces ya tienes tu número y empiezas a saber las historias de vida de esas personas. Entonces yo creo que lo primero que tenemos que hacer es generar redes, unirnos como personas, porque a veces vivimos en un mundo donde pues yo voy, trabajo, no sé qué, le pregunto como buenos días a dos, tres amigos que de pronto hago en el trabajo, pero me voy y me desconecto. Ahora en los conjuntos cerrados pasa lo mismo, tú no se saludan con los vecinos, no hablamos y a veces no sabemos las realidades de las personas, ¿sí? A veces una persona le puede salvar la vida un buenos días, un abrazo, un cómo está, oye, mira, necesitas trabajo, oye, yo sé que tal persona está buscando tal perfil que es el mismo tuyo y eso puede salvar la vida de muchas personas porque se alimenta toda una familia. Entonces siento que hay que aprovechar las redes, las conexiones que hay entre personas. O sea, hay que conectarnos un poco más y conocer las realidades de los otros. Y seguramente en esas redes podemos conectar personas que alguien está buscando algo que otra persona tiene. Y lo único que nosotros somos como que, oiga, mira, tengo este número de teléfono que te puede servir a ti que estás buscando este trabajo o esta idea de proyecto y conectamos personas. En esa conexión que tú has tenido, al inicio hablábamos de las satisfacciones de este reto que has asumido, pero quisiera también traer, que tú traigas a tu mente esas experiencias poco gratas de las cuales podemos aprender, ¿sí? Si recuerdas alguna experiencia poco grata en este camino y que hoy nos haga reflexionar, bienvenida sea en este espacio. Uy, pues mira, ay, uf, hay varias. Yo me acuerdo de una que me impactó muchísimo, Ujú. que es con respecto al acceso, ¿no? A veces es muy difícil tener acceso y toda la información para las personas sordas en lengua de señas. Recuerdo mucho una mamá sorda, había tenido su hijo 6 mes 1 y Ujú. estaba en todo un proceso de recuperación, estuvo en incubadora, pero el hijo no pudo sobrevivir. Entonces me llamó la familia, me contrató para que pues me dieran el servicio de interpretación mientras el médico le explicaba pues a su mamá que su hijo había fallecido, ¿sí? Y pues como no se vivió todo el proceso, o sea, a la persona sorda no se le dijo como, mira, tu hijo está muy grave, sus pulmones no se están desarrollando, es muy probable que pues dure 2, 3 días, pero no pueda lograrlo si no se le desarrollan los pulmones. Entonces hubo como que no hubo ese proceso comunicativo. La mamá nunca se enteró, sino la mamá se enteró de que nació su hijo y a los 15 Chao. días falleció. Pero todo el proceso médico nunca se le informó a ella. Entonces ver como ese corazón destrozado de que qué pasó aquí, cómo así, yo veía a mi hijo todos los días, lo cogía, lo abrazaba, como así que estaba enfermo, nadie se le dijo. Y eso vive en las personas sordas muchísimo, ¿sí? Durante el COVID también el tema
todo el mundo veíamos noticieros, queríamos estar informados. Bueno, que hay que ponerse tapabocas ahora, ¿no? Que hay que lavarnos los zapatos con alcohol, que hay que tener el distanciamiento. Muy poca información se pasaba en lengua de señas. Y ver el desespero de la comunidad sorda de qué pasa. Por ejemplo, este año había un convenio del Ministerio de las Telecomunicaciones con una entidad privada para, ellos llevaban 10 años de que si una persona sorda tenía 10 minutos disponible para llamar a cualquier persona oyente. Entonces llamaba a la mamá para decirle, oye mamá, voy tarde hoy porque en la universidad, no sé, me pusieron 2 horas más de clase. Y ya la mamá sabía tranquilamente, ¿sí? Con esa llamada, o también se utilizaba para entrevistas de trabajo. Tristemente, ese convenio se terminó este año y duraron las personas sordas 8 meses incomunicadas. Entonces uno como intérprete, pues yo estaba trabajando todo el día en un colegio, trabajo en la noche en una universidad, y que un sordo te diga, oye, mira, es que tengo una entrevista de trabajo y no tengo quien me interprete, ¿sí? Y la mayoría de intérpretes, pues yo los entiendo porque todos tenemos pues que ganar dinero. A veces algunos les dicen, no, es que me cobran 50, 80 mil pesos una hora de servicio de interpretación. Y pues el sordo buscando trabajo, no teniendo la oportunidad, buscando una entrevista. Entonces a veces yo, por ejemplo, les digo, no, o sea, después me invito a un café o después charlamos. Entonces yo siento que es como, es muy duro ver cómo siguen poniéndose barreras todavía en el 2025. Yo entiendo que hay mucho discurso de, sí, la inclusión es muy importante, la inclusión muy Sí. bonita, pero pues realmente hay que meterle dinero, energía y tiempo al tema de inclusión. Sí, ya llevamos muchos años, llevamos casi una década con el discurso de sí, la inclusión es Eh, importante, sí, la inclusión es La bonita, diversidad. sí, pero hay que meterle energías, ganas, tiempo, hay que sudar la Más camiseta. acción, Sí, pensaría yo, más acción, menos discurso. Y yo bueno, que creo que sean los sí. micrófonos de Creciendo Juntos, Familia y Escuela, que lo declare públicamente, Claro, y es claro. que la política pública tiene que pasar del artículo, del decreto, de la ley a la acción concreta con nuestras comunidades, en este caso con la comunidad sorda. Entonces, por aquí, si hay la oportunidad que grandes líderes políticos nos escuchen, pues hacemos ese llamado real, que la política pública realmente sea una política pública que va a las comunidades, que trascienden las comunidades en acciones concretas, como en este caso lo expresamos. Carlos, además, bueno, tú dices, ellos no tenían a quién acudir, porque además ser intérprete de lengua de señas en Colombia son realmente ustedes poco. O sea, hasta ahora hay un campo de formación que creo que no data de más de una década, ni más de 5 años, quizás. Hasta ahora empieza a formarse porque probablemente los primeros que se fueron formando son personas que vivieron situaciones como las tuyas, que empezó esa inquietud muy personal y que luego ya aparecen los programas en donde ustedes se pueden profesionalizar, por decirlo así. Más o Correcto. menos, ¿tú tienes algún dato de cuántos en Colombia? Pues mira, el dato oficial, hay varios, pero hay alrededor, Ujú. mira, son como 500.000 personas sordas usuarias de la lengua de señas, Sí. alrededor de 800 intérpretes, pero proeficientes bien como para ejercer la profesión, dicen que alrededor de 560. Entonces, si uno Ujú. hace la cuenta de dividir 500.000 en 560, pues cuántos sordos le toca a cada intérprete. Entonces, no se da abasto. Y algo que sí siento que sí hemos avanzado como sociedad es que pues hay más sordos en diferentes contextos. Entonces está el sordo que está en la universidad, pero también el sordo que es ya profesional trabajando, pero también el sordo que está en un proyecto productivo, o sea, ya están diversificados y todos ellos necesitan servicios de interpretación en ciertos momentos. Hay una ley también que exige que los noticieros, por lo menos una emisión del noticiero, Este, se dé en lengua de señas. La sí. idea es que a futuro pues se permita en que como el closed caption, o sea, yo puedo activar y mi novela la puedo ver con lengua de señas, ¿sí? Hay un Ujú. proyecto muy bonito en Estados Unidos con HBO y ellos pasan todas las películas a lengua de señas. Entonces, pues la idea es a futuro poder construir en nuestra sociedad colombiana, pues eso, que ellos puedan tener acceso a todo. Por ejemplo, mira lo de la religión. Eh, eh, Sí.
también esos campos se necesita para el bautizo, para el matrimonio o para una notaría, firmar unas escrituras o para un banco para pedir un crédito, pues se necesita la mediación comunicativa de un servicio de interpretación. Bueno, pues que esta sea la reflexión primero para la política pública y segundo para invitar a muchas personas a formarnos en esta lengua de señas colombianas y así contribuir a la felicidad de otro, como tú lo dices, a que otro se sienta bien y también al propio aprendizaje que generará, por supuesto, mucha satisfacción. Carlos, cuéntanos un ejemplo de buenas prácticas de inclusión que conozcas. En este sentido, bueno, ya pusiste una que es la de tu colegio, que es un Correcto. proceso inverso, pero que también tiene unos resultados excelentes. Si quieres, amplíanos esta y cuéntanos otra. Pues mira, este colegio es un colegio en Chía, no sé, puedo decir el nombre, ¿sí? Ujú. Sí, claro, no hay Ok, problema. correcto. Y colegio ICAL. Entonces hace todo este proceso inverso y en este colegio es espectacular porque todos los chicos tienen algún tipo de discapacidad. Entonces ahí, pues somos como vivimos la sociedad. Todos somos diferentes, todos aprendemos diferente, todos interpretamos el mundo de forma diferente. Entonces, cuando uno ve que llega un niño nuevo, sea cual sea la discapacidad, no se siente rechazado. Entonces, yo creo que hacia allá debería apuntar la educación y la sociedad, en que cuando llega una persona, pues simplemente es o viste diferente, o habla diferente, o se peina diferente, o se ve diferente, como todos somos así. Ese me parece espectacular. Otro, pues está la Universidad del Bosque. Ha permitido, creo que es la Sí. primera universidad que paga el intérprete en formación en posgrado. Tristemente, todas las otras universidades privadas les dicen a las personas sordas, bueno, yo le puedo condenar como 25% de la matrícula, condonar, perdón, condonar, pero usted tiene que asumir el costo del intérprete. Y pues un intérprete ya en ámbito de educación superior, pues es muy costoso. O sea, estamos hablando de entre 120 a 170.000 pesos una hora de servicio de interpretación. Entonces, fuera de que tengo que pagar la matrícula, pues tengo que asumir el costo. Es muy difícil para una persona sorda y eso le genera una barrera. La universidad, el bosque, asume el costo y pues mira, de 12 sordos que se han matriculado, 11 se han graduado. O sea, casi tenemos el 100% del éxito precisamente porque se le da la tranquilidad a la persona sorda de que pues se cuenta con ese servicio de interpretación. Entonces, creo que son experiencias, claro, a veces afecta el bolsillo, a veces afecta la energía de las personas, pero la satisfacción del deber cumplido y de acostarse diciendo como hoy puse mi granito de arena para construir un mundo mejor, creo que le permite a uno dormir mejor incluso. Pues mira que la invitación es a eso, la invitación es a poder transformar, a poder ir más allá y a poder realmente contribuir desde lo que podamos aprender. Bien, pues aquí al final del programa ustedes van a encontrar las redes sociales de Carlos para también vincularnos con este proceso. Quienes requieran de sus servicios, pues también aquí van a encontrar, si no pueden, los conecta con otros, pero también es formar de ayuda, red de solidaridad, red de encuentro, red de transformación de lo que queremos hacer por esta sociedad. Para despedirnos, Carlos, pues primero agradecerte este espacio desde tu saber, tu experiencia y pedirte un mensaje para sensibilizar a toda nuestra audiencia y sumarnos a imaginar un futuro verdaderamente inclusivo para la comunidad sorda en Colombia. Pues mira, la idea el mensaje es muy sencillo. Cada seña que podemos hacer hacia una persona sorda es una muestra de cariño, es como si los estuviéramos abrazando o amando. Es una afirmación cultural y nos contribuye a nosotros como personas. Podremos construir esa sociedad más justa y más equitativa que todos realmente soñamos. Y la verdad, todo lo que se pueda llegar a aprender de la comunidad sorda, en chistes, bromas, cultura, eh, expresión facial, sirve incluso para uno con la pareja, porque a veces uno no detecta cuando está brava o cuando no está brava o cuando está triste y aprender lengua de señas te permite esos pequeños gestos que pueden incluso contribuirte a ti como
mejor persona y entender a las demás personas. Entonces, la verdad, a la apuesta por la lengua de señas es una apuesta que más que un costo y más que energía te va a producir muchísima riqueza. Y la comunidad sorda está abierta de manos para recibir a todas las personas que quieran, pues, construir con ellos un mundo más justo. Bueno, pues con este mensaje, Carlos, eh, cerramos con broche de oro esta gran entrevista. Gracias por esta semana, digamos, celebrar este Día de la Lengua de Señas Colombianas. Gracias por el trabajo que tú haces con las diferentes comunidades. Y bueno, desde Creciendo Juntos, dejar un mensaje frente a todo lo que podemos hacer en las familias, en las comunidades escolares, en las comunidades de aprendizajes. Creo que es bien importante saber que o recordarles que la lengua de señas colombianas es mucho más que un idioma, es una llave que abre puertas a la comunicación, al cariño y a la igualdad. Que cuando aprendemos lengua de señas colombianas junto a los hijos, a los estudiantes, no solo estamos dando palabras, sino les estamos dando confianza y oportunidades y un lugar en el mundo. Les animo a todos pues a seguir aprendiendo, a practicar cada día y a no tener miedo de equivocarnos. Cada signo que hacen y que ustedes nos dejan conocer es un paso hacia un hogar y una escuela más inclusivo y feliz. Construyamos así juntos un entorno donde nadie quede afuera, donde realmente trascendamos la política, el papel escrito a acciones contundentes desde el lugar que nos corresponde a cada uno, desde el lugar que tenemos acción, tenemos decisión, cada uno lo podemos hacer para realmente construir, como decimos en Creciendo Juntos, ambientes familiares y escolares saludables. Carlos, muchísimas gracias por este momento. Vale, con gusto. Bien, a ustedes les recordamos, entonces las redes de Carlos estarán aquí al final del programa, pero también tenemos las redes de la Fundación Ana y Joaquín. Ustedes saben que contribuimos desde Creciendo Juntos Familia y Escuela a esta casa de abuelos, abuelos en abandono. No los olvidemos, allí están todas las redes donde ustedes pueden hacer sus aportes y bueno, también visitarlos, ¿por qué no? Porque una visita, un abrazo, una sonrisa a un abuelo abandonado le recobra la vida. Muchísimas gracias y tengan un excelente domingo. Hasta pronto.